En octubre de 2024, algo apareció en Tubi que hizo que más de 2 millones de personas se quedaran paralizadas y se acercaran a sus pantallas. Durante más de 4 décadas, esas imágenes habían permanecido encerradas en las cámaras acorazadas de los estudios aisladas del mundo. Los ejecutivos lo consideraron demasiado crudo, demasiado cargado emocionalmente, demasiado revelador para ser emitido. Red había convertido lo que se suponía que iba a ser su última actuación en algo más parecido a un confesionario. Hablaba directamente a la cámara como si fuera un terapeuta de toda la vida. Desveló tragedias familiares, admitió ilusiones profesionales y expuso fracasos personales que nadie sabía que arrastraba. La gente que lo vio juraba que era como encontrarse con el diario de un desconocido escrito con tinta y lágrimas. El verdadero misterio, el que perseguía a los espectadores, era simple. ¿Por qué ahora? ¿Por qué habían decidido por fin que el mundo estaba preparado para verlo? Red Skelton nació el 18 de julio de 1913 en una estrecha cabaña de madera en Vincennes, Indiana, justo 2 meses después de que su padre sufriera un colapso y muriera de insuficiencia cardíaca a los 37 años. Su padre había sido payaso del circo Hagenbeck Wallace, un hombre que hacía rugir a las multitudes pero que llevaba pocas risas a casa. Su muerte dejó a la madre de Red sola con 4 hijos y sin dinero. Su pequeño almacén quebró y la familia dependió de la amabilidad de los vecinos para mantenerse a flote. Red vestía ropa usada hecha jirones, a menudo se acostaba con hambre y tenía fama de ser el niño más pobre de la escuela. Pero pronto descubrió el extraño poder de la risa. Un chiste oportuno podía suavizar la crueldad de la pobreza. El humor se convirtió en su armadura, una herramienta no para llamar la atención, sino para sobrevivir. El hambre grabada en sus huesos moldeó su ritmo, sus expresiones, la cadencia de su voz, y cada una de las verdades que más tarde dijo en el escenario. A los 7 años, Red vendía periódicos en las esquinas a 3 céntimos el ejemplar. Para aumentar las ventas, contaba chistes, cantaba, barría las entradas, hacía trucos. Lo que fuera para ganar unas monedas más. A los 10 hacía malabarismos con los trabajos de la misma forma que más tarde hizo con el público, repartiendo hielo, transportando puros, fregando la ropa, caminando kilómetros en el frío. Vio a madres empeñar sus anillos de boda por una barra de pan. Vio a niños descalzos durante el invierno. Su propia escolarización se fracturó apretujado entre el agotamiento y el siguiente trabajo de su lista. Sin embargo, cada momento que pasaba haciendo reír a desconocidos se convertía en una lección que nunca olvidaba. La gente del pueblo susurraba su nombre no por sus notas, sino porque era capaz de hacer que un hombre roto volviera a reír como un niño. A los 10 años se escapó con un espectáculo de medicina. Se unió a Doc R. E. Lewis por $10 a la semana vendiendo tónicos milagrosos que no curaban más que la esperanza. Dormía en graneros, vagones y rincones entre bastidores sin dejar de enviar cada penique a casa. Una noche, resbaló del escenario y rompió una caja de cristal. El público se echó a reír. En ese momento, Red se dio cuenta de que incluso un error podía convertirse en magia si se apoyaba en él en lugar de huir de él. Permaneció en el espectáculo durante 4 años reuniendo herramientas que utilizaría el resto de su vida: acentos, comedia física, malabares, pantomima, sincronización. Aprendió a ser pobre sin dejar que la amargura pudriera su corazón. Aprendió a actuar sin aplausos. Aprendió a reír, incluso cuando ya no le quedaba nada más. Nunca conoció a su padre. Solo sobrevivieron las historias. Describían a un hombre pintado de grasa y fatiga, un hombre que murió antes de que el mundo pudiera darle las gracias. Red se aferraba a esas historias como si fueran escrituras. En cada carpa de circo en la que entraba, en cada espejo al que se enfrentaba antes de una actuación, buscaba al padre que nunca tocó. El dolor nunca le abandonó. En las noches frías, cuando las luces se atenuaban y las risas se agotaban, se sentaba a su lado. Una vez dijo que toda su carrera fue un intento de restaurar lo que le había faltado en casa.
Esa herida se convirtió en la base de todo lo que construyó después. A los 15 años dejó la escuela. Llevaba $135 en el bolsillo y la promesa de un cómico de Chicago. Salió de Vincennes haciendo autostop con una maleta, un sueño frágil, y el recuerdo de su madre asintiendo en silencio mientras salía por la puerta. A veces un niño corre hacia el futuro porque ya ha probado lo que significa quedarse atrás. Red actuaba en todos los lugares que encontraba, desde circos hasta clubes nocturnos llenos de humo, desde cuartos traseros destartalados hasta aceras concurridas. Trabajó durante la Gran Depresión como un hombre que corre contra un reloj que nadie puede oír. A los 16 años se unió al circo Hagenbeck Wallace, el mismo en el que había trabajado su padre. Debajo de la carpa principal no solo se sintió como en casa, sino que cobró vida. En el serrín, el sudor, el silencio tenso que precede a un chiste, Red se convierte en algo más que un cómico, se convierte en alguien real. Pronto se unió como batería a una compañía de vodevil mudo llamada The Merry Mutes. A los 16 años no se le permitía hablar en el escenario. En su lugar hacía mímica, daba volteretas, entrecerraba los ojos y se caía. Se hacía pasar por animales, copiaba a actores, imitaba penas y alegrías. Ganaba $5 a la semana, pero la educación no tenía precio. El silencio le enseñó todo lo que las palabras nunca podrían. Su rostro se convirtió en un mapa viviente de las emociones que nunca se atrevió a expresar en voz alta cuando era niño. Aprendió a hacer sentir al público sin pronunciar una sola sílaba. En 1931, él y Bud Jones añadieron diálogos a su número. La imitación que Red hacía de Clark Gable ponía histéricas a las multitudes. Su paga semanal se disparó hasta los $75, una fortuna durante la depresión. Pero cuando Bud le traicionó el número, se vino abajo. A Red no solo le rompieron el corazón, sino que se sintió despojado del ritmo en torno al que había construido su vida. Se esforzaba por encontrar trabajo, maratones de baile, maratones a pie, cualquier cosa que le permitiera seguir adelante. En el naufragio de esa sociedad, conoció a Edna Stilwell, una acomodadora de teatro, cuya pluma era más aguda que el ingenio de la mayoría de los cómicos radiofónicos. Se casaron en 1934. Ella tenía 13 años, él 21. Pero Edna tenía instintos capaces de convertir una simple idea en una sensación. Juntos crearon Guzzler's Gin, un sketch sobre un borracho que esconde su bebida de su furiosa esposa. El público rugió. Los clubes de Chicago pedían más. Ese sketch se convirtió en su trampolín. Edna escribía, hacía reservas, diseñaba estrategias y empujaba a Red a perfeccionarse de formas que nadie más se atrevía. En 1937 ganaban $2,000 a la semana. El Teatro Cívico de la Ópera de Chicago rebosaba de público ansioso por ver las payasadas de Red y los agudos montajes de Edna. Pero detrás del telón su matrimonio se resquebrajó bajo el peso del éxito. En 1937, Red se arriesgó y se unió a The Avalon Time, un programa de radio. Allí creó a un pueblerino de habla lenta llamado Clem K. Diddlehopper. Ese personaje lo cambió todo. Los oyentes lo adoraban. Las audiencias subieron un 30%. En 1938 las tiendas vendían productos de Clem el Chapucero. Los niños imitaban su voz. La radio había encontrado a su nueva estrella. Los padres se reían con él. Había construido algo que América necesitaba: humor sin crueldad, inocencia sin estupidez. Un personaje que te hacía sentir seguro y tonto a la vez. En 1941 Red consiguió su propio programa en la NBC. Se llamaba The Red Skelton Show y llegaba a 20 millones de oyentes a la semana. Eran solo 15 minutos por episodio, pero llenaba cada uno con múltiples voces, personajes, rutinas. Willie Lump Lump Jr., The Mean Weedle Kid. Boceto tras boceto. La gente no podía saciarse, pero todo ese éxito tenía un precio. Red trabajaba sin parar. Escribía, actuaba, reescribía, se preocupaba. Hasta que una noche de 1943, durante una emisión en directo, se desmayó.
Creyó oír la voz de su padre que decía, «Sigue adelante». No podía respirar, no podía mantenerse en pie. Lo sacaron del escenario y el espectáculo se detuvo. Los médicos dijeron que era agotamiento. Red lo calificó como el peor momento de su vida. Pero cuando volvió su comedia era más oscura, más profunda. Ahora había algo en su voz que antes no había. Una de sus rutinas más famosas fue la de Mean Whittle Kid, un mocoso con la lengua afilada y un toque cómico. El público aullaba, pero no todos se reían. La FCC empezó a enviar advertencias. Los padres se quejaron. Era demasiado violento, demasiado crudo. Pero a Red no le importaba. Él creía que la comedia debía mostrar la verdad incluso cuando era sucia, incluso cuando te hacía sentir incómodo. La polémica no hizo sino aumentar su fama. Los niños citaban los sketches, los adultos susurraban quejas. Pero nadie apagó la radio. En 1944, Red ganaba $10,000 a la semana. Eso era dinero de estrella de cine. Eso era dinero de mansión. Pero Red tenía una debilidad. Jugaba. Una noche en Las Vegas perdió $50,000 en una sola sesión. Eso era todo lo que tenía. Se había ido. Se sentó a la mesa con los ojos hundidos ya sin bromas. Los amigos intentaron ayudar. Edna intentó razonar. Pero Red seguía persiguiendo la misma emoción que le producía la risa, el riesgo, la suerte, el momento oportuno. Tardó años en salir del pozo. Su fama seguía creciendo, pero su cuenta bancaria era un aviso para todos los cómicos de que los aplausos no pagan las facturas, si no sabes cuándo marcharte. El ascenso de Red Skelton en MGM comenzó en silencio en 1940, pero no duró mucho. Un cazatalentos del estudio le había visto interpretar sus característicos números en la radio y le contrataron sin pestañear. Su primer papel en el cine, en Flight Command, no hizo mucho ruido, pero cuando apareció en Dr. Kildare en 1941, todo cambió. En solo 2 días, rodó una escena de pantomima de borracho que hizo que toda la película pareciera suya. Lou Ayres, la verdadera estrella, dijo más tarde que Red robó la película. El público no solo se reía. Siguieron volviendo. MGM lo vio al instante. Empezaron a ponerle en todo lo que podían, apostando a que incluso un guión flojo podía funcionar si Skelton estaba en el reparto. Había pasado de la radio al cine y en un año no solo sobrevivía en MGM. Era uno de los nombres más grandes en su lote. En 1943, Red obtuvo su propio papel protagonista en la comedia Whistling in Brooklyn, y la taquilla no lo dudó. La película recaudó entonces $2,5 millones, lo que hoy serían más de 40 millones. Interpretó a un detective que también amaba el béisbol, y esa mezcla de deportes, misterio y payasadas parecía hecha solo para él. Lo que el público no sabía era que algunos de los gags utilizaban efectos de stop motion poco frecuentes en aquella época. Incluso se había contratado a un técnico de Disney para que le ayudara a cronometrar los movimientos. La mezcla del ritmo físico de Skelton y estos nuevos trucos visuales dieron a la película momentos que nadie olvidó. Y así Red no era solo el payaso de MGM. Era una de sus estrellas más inventivas. Pero solo un año después, mientras rodaba Bathing Beauty en 1944, Skelton recibió una noticia que le cambió para siempre. Su hijo Richard tenía leucemia. No se lo dijo a nadie en el estudio. En cámara era el mismo Red de siempre. Fuera de cámara, los miembros del equipo a veces lo encontraban llorando en los rincones solo. No cejó en su empeño. La película fue un éxito, pero la pena no le abandonó. Richard falleció en 1958 con solo 9 años. Red dijo que eso lo cambió todo. Su obra se volvió más reflexiva. Empezó a centrarse en la caridad. Empezó a prestar más atención a los hospitales infantiles. El payaso que hacía reír a la gente llevaba algo profundo detrás de esos ojos, algo que nunca le abandonaría. En 1948 se estrenó El hombre del pincel y vendió más de 15 millones de entradas en todo el mundo. Debería haber sido la cima de su carrera cinematográfica. Su personaje, un torpe pero entrañable vendedor a domicilio, hacía reír tanto a los espectadores que los cines tenían que repetir las escenas para que las carcajadas se asentaran. Pero Red no estaba de fiesta. MGM lo tenía bajo un estricto contrato. Trabajaron con él en la enfermedad, en el dolor, en todo.
Más tarde dijo que nunca le dieron espacio para respirar. La risa en la pantalla era real, pero detrás de ella había alguien siendo llevado más allá de sus límites. Su dolor personal se ocultaba tras la venta de entradas, los plazos y los contratos. En 1950 fue nominado a un Globo de Oro por The Yellow Cap Man. Se sentía como el reconocimiento, pero detrás de eso había otra batalla. Quería escribir su propio material, dar forma a sus propios personajes. MGM no quería eso. Lo querían obediente. En 1951 se negó a aceptar un papel. El estudio lo suspendió. Los periódicos lo publicaron. Era una época en la que los actores no luchaban contra los estudios, pero Red sí. Dijo que no quería ser solo un payaso. Quería respeto como artista. Su postura marcó un cambio en el tratamiento de las estrellas. Su nombre era lo suficientemente grande como para desafiar al sistema, y funcionó. Luego llegó la televisión. El 30 de septiembre de 1951, The Red Skelton Show se estrenó ante unos 30 millones de espectadores. Esa primera noche tuvo de todo. Sketches de mimos, chistes de soldados, música en directo. La gente no podía creer que fuera en directo. Fue uno de los primeros programas emitidos de costa a costa, utilizando un nuevo sistema de cable coaxial. Al año siguiente, ganó 2 Emmys. La CBS trató de moderarlo, diciendo que su comedia era demasiado visual, pero a la audiencia no le importó. El programa se convirtió en una tradición semanal. No era solo un programa, fue un acontecimiento. En 1952 apareció un pequeño personaje llamado Freddy el Gorrón. Un vagabundo sin hogar, cojo, sonriente y con corazón. Red le dio calor, dijo que se inspiró en alguien que conoció cuando estaba deprimido en Chicago. Freddy no hablaba mucho, pero la gente le quería. Veían esperanza en él. En 1953, el personaje era más famoso que algunas estrellas de cine. Freddy demostró que un vagabundo con buen sentido del humor podía ganarse a una nación acostumbrada a la comedia refinada. Pero en 1957, la vida de Red se abrió en canal. Su esposa Edna, que también era su representante, confesó que había tenido una aventura con su productor. Red estalló, golpeó la pared de un hotel, se rompió la mano y se perdió 2 episodios. La prensa lo convirtió en un escándalo. Los fans se escandalizaron. Red siempre había parecido un hombre de familia. A los pocos meses se volvió a casar. Pero el daño estaba hecho. Su imagen había cambiado. El programa decayó durante un tiempo, pero no se hundió. El público seguía queriendo su risa semanal, aunque supiera que el hombre detrás de ella estaba sufriendo. En 1958, Red introdujo otro personaje, George Appleby, el marido calzonazos. Obtuvo enormes índices de audiencia, hasta 40 millones de espectadores algunas noches. George era un saco triste lidiando con el smog, los regaños y un mundo que no escuchaba. Todo era para reírse, pero en el fondo había verdad. La voz de Skelton empezaba a fallar por los años que llevaba fumando, así que se inclinó más por la pantomima. Menos hablar, más hacer. Su comedia física se agudizó. No era una debilidad. Se convirtió en la razón por la que la gente lo veía. En 1962 trasladó su programa a la CBS y ganó un Emmy por escribir. Se burló de los suburbios, se burló de sí mismo, se burló del mundo. Pero la cadena quería más filo. Bromas sobre divorcios, política. Skelton se resistió. No era un cómico rebelde. Él quería risas, no controversia. Pero lo intentó. Sus sketches empezaron a caminar por una línea más estrecha entre lo tonto y lo serio. Ese Emmy no era solo un trofeo. Marcó un giro en su voz. Seguía siendo el payaso, pero ahora tenía algo que decir. En 1965 tocó techo. 50 millones de personas la veían cada semana. John Wayne llegó para aumentar la audiencia. Skelton hizo parodias del oeste, recuperó viejas rutinas, pero la audiencia quería TV en color. Al principio se resistió pensando que era un truco. Finalmente cedió. Ese mismo año emitió una retrospectiva con Wayne y sus sketches más famosos. El episodio Scrapbook se convirtió en uno de los más vistos. Volvía a estar en la cima incluso cuando detrás de él surgían nuevos cómicos con voces más fuertes. En 1969, la CBS decidió que era hora de seguir adelante.
El programa de Skelton seguía funcionando bien, pero la cadena quería perseguir la cultura juvenil. Lo reemplazaron con programas de variedades. Red se trasladó a la NBC para una última temporada. Su último programa se emitió el 19 de mayo de 1971. Al final se despidió en voz baja. La risa se desvaneció, pero no el amor. Aquella última emisión no fue solo el adiós a un programa, sino el final de una era. 2 años más tarde, en 1973. Hacienda le llamó. Debía $1,2 millones en impuestos atrasados. Malas inversiones, mala gestión. A los 60 años tuvo que vender su finca de Palm Springs. Se lanzó a la carretera de nuevo haciendo shows en vivo en casinos para pagar la deuda. Tocaba ante multitudes que recordaban los viejos tiempos. El glamour había desaparecido, pero el trabajo no. Su lucha por mantenerse a flote llegó a los titulares. Detrás de la sonrisa pintada, estaba machacado. Luego, en 1976, volvió a las andadas. La NBC le dio algunos especiales bajo el título Funny Faces. Trajo de vuelta a Clem Caddiddle-Hopper y actualizó los sketches. Se vendieron bien en sindicación, ganando $500,000 y ayudándole a recuperarse. Las viejas rutinas todavía funcionaban. El público seguía riendo. Clem aún lo tenía. Tras la muerte de su segunda esposa Georgia ese mismo año, Red se dedicó a la pintura. Realizó más de 500 retratos al óleo, la mayoría de ellos de sus personajes. En 1980, organizó una exposición en Las Vegas. Vendió 200 cuadros por $5,000 cada uno. La galería estaba abarrotada. No era solo por el dinero. La pintura era su forma de llorar, de seguir vivo. La gente veía en su arte el mismo corazón que había visto en sus pantallas. Pero en 1981 las cosas volvieron a tambalearse. Mientras actuaba en el Hotel Riviera de Las Vegas, Red se desmayó entre bastidores después de un espectáculo. Había recaído en la bebida. Estuvo a punto de morir esa noche. Los amigos estaban asustados, el escenario había sido su medicina. Pero ahora le agotaba. Aún así volvió de nuevo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía dejar de actuar. Más tarde, ese mismo año, rodó Freddy the Freeloader's Christmas Dinner para la HBO. Se emitió el 13 de diciembre de 1981 con Vincent Price e Imogen Coca. La historia era sencilla. Freddy solo quería compartir una comida con un amigo. El especial solo costó $200,000, pero lo vieron 5 millones de personas. Era tranquilo, dulce y lleno de corazón como él. En 1982 hizo More Funny Faces con el legendario mimo francés Marcel Marceau. Realizaron un duelo de 30 minutos de gags silenciosos. Justo antes de que se filmara, unos vándalos habían destruido la tumba de Richard. Red no dijo mucho, pero el dolor estaba allí. En el escenario no perdió el ritmo. Hizo mímica, sonrió e hizo olvidar al público. Eso es lo que siempre había hecho. Luego vino Funny Faces 3 en 1983. Ese año, Skelton reveló algo que poca gente sabía. En junio de 1944 se había alistado y había actuado para los soldados en Europa durante 18 meses. Hizo espectáculos durante los apagones, llevó la risa a los refugios antiaéreos, emitió en la radio de las Fuerzas Armadas. Nadie lo sabía. Lo había mantenido en secreto, pero ahora salió a la luz y la gente vio al payaso bajo una nueva luz. No solo era gracioso, había servido en silencio. Ese mismo año, el 18 de julio, actuó en el Royal Albert Hall de Londres para la reina Isabel II. Era su cumpleaños. Contó historias, hizo sketches e incluso tocó la batería en honor de su difunto padre. Se filmó para la HBO y se emitió en 1984. Costó los $200,000 de rigor, pero las risas de aquella noche llenaron la sala como siempre. La realeza se rió con el resto de nosotros. Cada uno de sus especiales de despedida costó unos $200,000 y llegó a unos 5 millones de espectadores. Se rodaron en Toronto y se emitieron en HBO. Producciones sencillas, gran corazón. Freddy the Freeloader's Christmas Dinner, la cena de Navidad de Freddy el Autónomo, y una actuación del Royal Comando Real fueron las que más destacaron. La vida de Red Skelton se basaba en la risa, pero detrás de su nariz roja
y su sonrisa pintada, había un hombre que sabía más sobre el desamor de lo que la mayoría podría imaginar. En 1957, cuando se divorció de Edna Marie Stilwell, los titulares apenas arañaron la superficie. Ella no era solo su esposa. Ella había sido su manager, su escritora, su brújula. Su hija Valentina solo tenía 10 años cuando se convirtió en el centro de una tormenta que ninguno de los padres podía controlar. Edna acusó a Red de estar distante. Red dijo que Edna puso a su hija en su contra. El tribunal eligió a Edna. Red lloró en audiencia pública. Algunos días aparecía maquillado de payaso, intentando recordar al mundo que aún existía como padre. Se le tachó de truco publicitario, pero no lo era. Era la única forma que conocía de hablar a través del ruido. Unos meses más tarde, en mayo de 1958, a su hijo Richard, de 9 años, le diagnosticaron leucemia. Los médicos no podían hacer nada. Red y su esposa Georgia velaron en el centro médico de la UCLA, mientras el cuerpo de Richard se debilitaba. El 10 de mayo, pocos días antes de cumplir 10 años, el niño murió. Red canceló su programa. Johnny Carson se hizo cargo de su lugar en la televisión. Fuera de cámara, Red dejó de hablar. En 1961, el dolor se lo tragó entero. Intentó quitarse la vida con somníferos. Los médicos le trajeron de vuelta, pero la parte de él que bailaba libremente nunca regresó realmente. A partir de ese momento convirtió todo su dolor en un propósito. En 1963 construyó el Centro de Aprendizaje Clásico Red Skelton, tratando de dar a otros niños lo que él había perdido. En 1963 se casó con Lothian Toland. Los rumores de traición les siguieron durante toda la década. En 1971 el matrimonio terminó. Red volvió a quedarse solo. Luego llegó Georgia Davis en 1973 y por un momento la vida se calentó. Pero el cáncer se la llevó en 1976. No hizo ninguna declaración. No aparecía en público. Durante casi 3 años, Red apenas salió de su casa. Sin escenario, sin focos, sin remate, solo silencio y sombra. El 17 de enero de 1986, el coche de Red chocó contra otro vehículo en Palm Desert. Tenía 73 años y su cuerpo se rompió por 12 sitios. Las costillas rotas, las piernas destrozadas, la cara magullada e hinchada. Permaneció en el hospital durante semanas. Siguieron las cirugías. Hizo bromas a la prensa, pero en privado temía que se hubiera acabado. No pudo caminar durante meses. No pudo trabajar. Se apartó discretamente de la vida pública, no con amargura, sino en un retiro tranquilo. En 1990 los médicos le dijeron que sus pulmones estaban fallando. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Demasiados cigarrillos, demasiadas décadas. Renunció en el acto. Decía que era lo más difícil que había hecho nunca. En sus últimos años pintó obsesivamente. Más de 50.000 piezas. Las vendió, donó el dinero a hospitales infantiles, dejó que las artes hablaran donde él no podía. El 17 de septiembre de 1997, Red Skelton murió. Pero ni siquiera entonces estaba acabado. En 1986, Lucille Ball se presentó ante una multitud en Pasadena y entregó a Red el premio del gobernador en la 38ª edición de los Primetime Emmys. Habían pasado 16 años desde la cancelación de su programa, pero nadie le había olvidado. Ese mismo año recibió un título honorífico de la Ball State University. En 1987 le siguió un Screen Actors Guild Award. Su nombre volvió a estar en boca de todos. Una generación que había crecido con él volvió corriendo. Recordaban la voz, el rostro, la tristeza tras la sonrisa. En 1989 el interés volvía a crecer. Se desenterraron 3 episodios perdidos de The Red Skelton Show. En 1990 se añadieron 16 más a una colección de VHS llamada The Lost Episodes, los episodios perdidos. Procedían de coleccionistas privados de antiguas cámaras acorazadas de emisoras de lugares en los que nadie había mirado en décadas. No eran simples repeticiones. Eran momentos que la gente creía perdidos para siempre.
Las rutinas de Red, antes granuladas y silenciosas, ahora estaban vivas de nuevo. En 2013 más de 200 horas de cinescopios no emitidos salieron a la luz en Indiana. No eran el tipo de clips que cabría esperar. Eran sketches censurados en los años 50, rutinas sobre racismo y derechos civiles que nunca se emitieron. Skelton los había escrito, había luchado por ellos, y los había guardado cuando las cadenas dijeron que no. Décadas después, reaparecieron mostrando al mundo una versión de Red que no se limitaba a hacer malabares o mimos, sino que cuestionaba y presionaba. Estas bobinas pasaron a formar parte de la colección Edna y Red Skelton. Eran crudas políticas humanas. Su arte también se negaba a desaparecer. En 2020 los cuadros de Freddy, el aprovechado, se vendían por hasta $1 millón. El vagabundo que interpretaba en televisión se había convertido en objeto de arte. Skelton empezó a pintar en los años 60 y al final de su vida se decía que había ganado más con el arte que con la televisión. El patrimonio de Skelton donó más de 1000 obras a museos. Se construyó una galería de $4 millones en el Museo Red Skelton. Lo que antes colgaba en su estudio ahora se exhibe en exposiciones. El hombre que pintaba para sobrevivir al dolor se había pintado a sí mismo como legado. En 2024, el Paley Center for Media desveló algo más, una colección de tomas falsas y meteduras de pata de su último episodio televisivo en 1971, emitido el peor de agosto de ese año, cerrando una serie de 20 años en la CBS. Pero este material inédito mostraba algo más íntimo. Risas entre bastidores con Carol Burnett, líneas perdidas, un equipo que se ríe a carcajadas, Red, sorprendido en medio de la emoción. Era el tipo de material que nunca pensó que saldría al aire. Se convirtió en el corazón de las próximas retrospectivas, y luego vino la liberación más inquietante de todos. En octubre de 2024 Tubi emitió Red Skelton The Farewell Specials Uncensored Edition. Atrajo a más de 2 millones de espectadores en su primera semana. Eran clips de su temporada 1981-1982. La mayor parte nunca se había emitido. Una escena, una versión de 45 minutos de Freddy the Freeloader's Christmas Dinner, revelaba material eliminado de las propias cintas de Skelton. No era solo actuación. Red lloraba. Los monólogos fluyeron donde los guiones habían terminado. Hablaba a la cámara como si fuera un confesionario. Habló de su padre Joe Skelton, que murió en 1912, bajo una carpa de circo justo un mes antes de que naciera Red. Habló de Richard Jr. Dijo que nunca se recuperó de esa pérdida. Algunos espectadores tuvieron que dejar de verlo. Parecía demasiado personal, como abrir el diario de alguien y oírle hablar. En mitad del especial, Skelton admitió algo que nadie esperaba. A los 16 años había pasado 4 meses con el circo Hagenbeck Wallace en 1929. Confesó que había robado guiones, rutinas de payasos, gags físicos, planos de tartas. Los memorizaba línea por línea. Se rió entre lágrimas y dijo: si no hubiera robado esos guiones, aún estaría vendiendo jabón en la calle. Las imágenes se restauraron en 4K. Sutiles tics en la cara, pequeños movimientos de manos en sus pantomimas, todo ello preservado. El equipo de restauración trabajó durante más de un año. Limpiaron cada fotograma, estabilizaron cada toma. Lo que antes era polvo y penumbra se convirtió en limpio, nítido, inolvidable. Sus espectáculos aterrizaron en el top 10 de Tubi. Los jóvenes, muchos de los cuales nunca habían oído su nombre, descubrieron lo que podía hacer con el silencio y una sonrisa pintada.